Artículo 3. ¿La doctrina sagrada es una sola ciencia? Objeción primera. Parece que la doctrina sagrada no es una sola ciencia, porque según Aristóteles, la ciencia es única cuando el sujeto de ella es de un solo género. Mas el creador y la criatura de quienes trata la ciencia sagrada no están comprendidos bajo un solo género de sujeto. Luego, la doctrina sagrada no es una sola ciencia. Objeción segunda. En la doctrina sagrada se trata de los ángeles, de las criaturas corporales y de la moral humana, pero todas estas cosas constituyen en la filosofía otras tantas ciencias diversas. De consiguiente, la doctrina sagrada no es una sola ciencia. Por el contrario, la Sagrada Escritura habla de ella como una sola ciencia, porque se dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 10, versículo 10, Dios le dio la ciencia de los santos. Conclusión. Puesto que todo lo que se estudia en la ciencia sagrada se considera bajo una sola razón formal, que es la revelación divina, es preciso admitir que ella es una sola ciencia. Responderemos que la doctrina sagrada es una sola ciencia porque la unidad de potencia y de hábito debe entenderse no según el objeto materialmente considerado, sino según su razón formal. Así el hombre, el asno y la piedra pueden estar reunidos bajo una sola razón formal si se les considera con respecto al color, que es el objeto de la vista. Y puesto que la ciencia sagrada enseña cosas en cuanto reveladas por Dios, como lo hemos dicho en el artículo primero, todo cuanto Dios puede revelarnos está comprendido bajo una sola y misma razón formal, la del objeto de esta ciencia, y así es como la ciencia sagrada es una. Al argumento de la objeción primera diremos que la enseñanza sagrada no trata de Dios y de las criaturas bajo el mismo aspecto. Se ocupa de Dios principalmente, pero no trata de las criaturas sino en lo que con Dios se relacionan, como con un principio o fin. Esto, como se ve, no es obstáculo a la unidad de la ciencia. Al argumento de la objeción segunda diremos que nada impide que las potencias inferiores o los hábitos sean distintos relativamente a las cosas que igualmente dependen o de una potencia o de un hábito superior, porque la potencia o el hábito superior considera el objeto bajo una razón formal más universal. Así es como el objeto del sentido común es lo sensible, que abraza a la vez lo perceptible por la vista y el oído. Por consiguiente, el sentido común, por lo mismo que no constituye sino una sola potencia, se entiende a todos los objetos de los 5 sentidos. Del mismo modo, la enseñanza sagrada, sin dejar de ser una, puede considerar las diversas partes de las ciencias filosóficas bajo una sola relación, es decir, en cuanto pueden ser objeto de la divina revelación, de tal modo que no sea la ciencia sagrada en sí misma, por decirlo así, sino un reflejo de la ciencia divina, que es la más una y simple de todas.